Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra segunda lección de CD 211. Y vamos a ver, ya vimos expresiones y declaraciones. Las declaraciones las vamos a ver constantemente. Prácticamente toda la programación se basa en expresiones y declaraciones. Vamos a estar utilizando una notación estricta en donde vamos a utilizar el punto y coma siempre. Regáñenme, por favor, si no coloco el punto y coma. Y vamos a trabajar tanto con expresiones como con declaraciones. Esto lo vimos el día de ayer. Vamos a ir al capítulo 4, que son objetos estándar. Este capítulo lo cambié, era el capítulo 5, ahorita es el capítulo 4. Es importante que hagan el git pull. Son los objetos estándar. ¿Qué es un objeto estándar? También se conoce como, en algunos textos lo van a encontrar como objetos globales. JavaScript define diversos elementos como objetos, justamente prácticamente todo dentro de JavaScript es un objeto. Y estos objetos son la base del lenguaje de programación. Voy a abrir de una vez el intérprete. Como les dije, vamos a trabajar principalmente con nuestro intérprete. Y la consola. Muy bien, déjenme limpio. Con clear limpiamos la consola. Existe un objeto que se llama el objeto global. El objeto global, y ahorita lo vamos a ver aquí, es el objeto que contiene a toda la máquina virtual, o a toda la máquina, vamos a llamarla en general el engine, de JavaScript. En el caso de los navegadores, el objeto global es window. Así. Si yo tecleo window tal cual, vamos a tener todo lo que contiene la ventana. Este es el objeto global. Si yo le doy Enter, va a aparecer esto con mayúsculas, significa que es una instancia de este objeto, y es al que se refiere a localhost, notebook, 2.8.999, diagonal notebooks, diagonal CD 211, etcétera, etcétera. Se abre una nueva ventana y tengo la consola. Cuando yo tecleo Window, y deben de regañarme por el punto y coma, no tiene nada. Window corresponde a la ventana en la que yo estoy. Cada uno de estos elementos tiene un window. Por ejemplo, este de aquí, si me voy a consola y tecleo window, este es el objeto global de esta ventana. Cada ventana va a tener un elemento window. Y dentro del elemento window hay un elemento document. Esto sucede cuando estamos nosotros trabajando en el navegador. Si nosotros estamos trabajando con Node, el objeto global se llama global. En este caso no existe, pero existe global dis. Global dis me permite a mí jugar con ambos mundos, tanto del navegador como el de Node. Global dis es una convención para buscar el objeto global. Si ustedes ejecutan global dis en Node, lo que se van a encontrar va a ser global. Es más, los que tienen la máquina virtual y estén funcionando con la implementación de JavaScript,
y le voy a colocar aquí esto de aquí. Si ustedes teclean global, lo que yo tengo aquí en esta notebook es Node.js funcionando dentro de una notebook. Esto de aquí que están viendo es el objeto global. De Node. Global this. ¿Qué me dice? La referencia no está definida. No me lo está, a lo mejor es una versión viejita de Node. El global this no está funcionando aquí. Global sí, que es el elemento global. Y global this debería de estar funcionando. Déjenme ver si no lo escribí mal. ¿No? Es global this. Algo pasó aquí. Bueno, global this es el que va a encerrar ambos mundos, tanto el de Node como el de la ventana. En la ventana, el objeto global se llama window, perdón. Y en Node se llama global, como lo vemos nosotros aquí. A partir de aquí, yo voy a tener varios elementos. En este caso no necesito colocar window.algo. Simplemente con nombrarlo tal cual, el intérprete de JavaScript, va a entender que me estoy refiriendo al objeto global. Ahora, ¿qué es lo que el objeto global contiene? Contiene, para empezar, los tipos básicos que contiene JavaScript. En el caso de JavaScript, por defecto, solamente tiene un tipo número. También contiene cadena de caracteres. Contiene arreglos. ¿Y qué es un arreglo? Un arreglo es una colección ordenada e indexada de objetos. Boolean para valores booleanos. Object para cualquier tipo de objeto. Y symbol. Este lo vamos a ver después. Este fue creado en ECMAScript 6 y tiene unas características muy particulares que vamos a ver de forma más avanzada posteriormente. Estos son los tipos básicos. Junto con estos tipos básicos hay otros objetos adicionales. Por ejemplo, el objeto date expresa fechas. Mat contiene una serie de métodos para realizar operaciones matemáticas. Dejen cierro un micrófono, por aquí estoy escuchando un poco de ruido, permítanme un momento. Ya.
Exacto. Global Disk te dio ese mensaje en tu navegador, el error. Debe ser una versión vieja de Firefox. ¿Qué tal, Sebastián? Eh, Global Disk es muy reciente. Las implementaciones más recientes de Firefox son las que lo tienen y también las implementaciones más recientes de Node. Recuerden, lo que estoy procurando hacer en estos cursos es traerles lo último de lo último. Global Disk debe de tener no más de 6 meses de haber sido implementado. Entonces, si ustedes tienen versiones viejas de Node o versiones viejas de su navegador, no se van a encontrar con Global Disk. Bueno, contiene una serie de métodos para realizar operaciones matemáticas básicas. Este no lo vamos a ver, de hecho va a ser también tema de otro curso. Permite realizar búsqueda de patrones en una cadena de caracteres por medio de lo que se conoce como expresiones regulares. Las expresiones regulares vienen en CD221. Este también es relativamente nuevo. Yo les había comentado que de entrada existía Number para números. Hasta hace muy poco tiempo solamente teníamos este tipo de dato, Number, que tenía tanto a los enteros como los que en otros lenguajes se conocen como números de punto flotante, los que tienen un punto y una serie de decimales posteriormente a este punto. Este objeto en particular permite gestionar números enteros grandes. Error también es de reciente creación, de reciente inserción. Es la base para la gestión de excepciones. Todo esto es bastante nuevo. Set también es muy nuevo. Si ustedes estuvieron en los cursos de Python, conocemos set. Permite crear colecciones de datos que se comportan como conjuntos. Wixset es similar, con algunas particularidades. Vamos a estudiarlos a ambos. Map. Este es muy particular. Ustedes seguramente si han trabajado con JavaScript, han utilizado el formato JSON, que lo que define es un objeto, como lo definían tradicionalmente, utilizaban los corchetes y colocaban pares clave-valor. Y estos pares clave-valor eran tanto los atributos, las propiedades, como los métodos del objeto. Sin embargo, estos, tanto map como wigmap, permiten crear colecciones de pares mapeables. Mediante esta sintaxis. ¿Por qué yo tengo map y wigmap? Si ya tengo JSON.
Mac y WebMap nacieron de una necesidad de diferenciar lo que ahora nosotros conocemos como objetos y los objetos que se definían previamente. Déjenme les platico de la historia de JavaScript. Anteriormente, en las versiones previas a ECMAScript 6, ustedes definían un objeto a través de una notación que se llamaba notación de objetos de JavaScript o JSON. Esta manera de definir objetos iba en contra del paradigma de la programación orientada a objetos que todos los otros lenguajes, los demás lenguajes utilizaban. JavaScript decía que estaba orientado a objetos, pero la manera en cómo definía los objetos no se parecía en absolutamente nada a lo que decían las reglas de programación orientada a objetos. Esto de programación orientada a objetos se conoce como un paradigma. Un paradigma es una manera en cómo, de común acuerdo, un lenguaje se debe de comportar a partir de ciertas instrucciones o cuáles son los elementos que son los que van a determinar el estado de un programa. No se preocupen si no entienden ahorita estos conceptos, los vamos a estar trabajando. Anteriormente, antes de ECMAScript 6, lo que ustedes tienen que entender es que los objetos definidos por JavaScript no se apegaban a lo que uno podía esperar con la programación orientada a objetos. Después de ECMAScript 5 y ECMAScript 6, existe un elemento llamado class, que genera clases, y de las clases se instancian objetos, tal como lo indican las reglas del paradigma de programación orientada a objetos. Si ya tenemos clases y ya manejamos objetos de la manera en como debería de esperarse, necesitamos un elemento que sustituya al JSON que nosotros conocemos, y este es map y webmap. Function. Este es el tipo para todas las funciones. De JavaScript. Cuando yo defino una función, utilizo function con minúscula y le estoy indicando a JavaScript que lo que sigue es una función. Este es el origen de function. Todos estos son objetos a partir de los cuales yo puedo crear otros objetos. Esta es otra gran introducción de ECMAScript 6, Promise. No sé si lo vayamos a ver. Hasta ahí me quedé la última vez con Promise. Promise me permite a mí generar operaciones asíncronas. ¿A qué me estoy refiriendo con operaciones asíncronas? Y tiene mucho que ver con JavaScript. Déjenme ver si hay preguntas, déjenme checar el chat. ¿Hacer la pantalla un poco más grande? Claro que sí. Ahí está. JavaScript, como yo les comentaba, fue un lenguaje que nació para el navegador y que lo que hace normalmente es esperar a que ocurra algún evento en particular, que dé un clic, que meta algún dato y le pique un botón, o inclusive que empiece a ingresar a través del teclado alguna secuencia de caracteres. Como ya vieron ustedes, pueden haber muchos eventos que pueden ser inclusive simultáneos dentro de una página web. Anteriormente, antes de ECMAScript 6 y 5 y 6, lo que ustedes hacían era definir una función para cuando ocurriera un evento. Había un problema. El problema es que esta función se ejecutaba, ocurriera o no ocurriera el evento. Era un error dentro de JavaScript. Definías la función, pero siempre se ejecutaba. Con Promise, yo voy a definir un evento y la función no se va a ejecutar hasta que el evento ocurra. Eso es Promise. ¿Alguno de ustedes ya había trabajado anteriormente con JavaScript? Ok, correcto.
Correcto, sí. Entonces hay poca gente que haya trabajado con JavaScript. Muy poco, algo que. Correcto. Como les estoy comentando en este momento, vamos a utilizar lo más actualizado de JavaScript. Lo que ustedes tenían anteriormente y era hacer cosas muy cochinas, era colocar una especie de sistema de espera a que ocurriera un evento. La ejecución de una función sin el evento generaba muchos problemas. E inclusive la sintaxis para poder controlar ese tipo de problemas era bastante sucia. Con promise, las promesas, ustedes definen la función y no se va a ejecutar hasta que ocurra el evento. Generator permite crear generadores. ¿Qué es un generador? Un generador es una colección de datos que va a dar un dato de uno en uno. Y cuando termine de generar el dato, deja de funcionar este objeto. Los generadores son, digamos que la base para las iteraciones. Una iteración es, ustedes tienen un objeto iterable y este objeto iterable va a ir dando de uno en uno un valor a través de la iteración. ECMAScript 5 y 6 crearon el concepto de generador. Y como su nombre lo indica, Generator Function permite crear funciones de generadores. JSON. JSON crea objetos de la forma antigua. Sin embargo, JSON se volvió un lenguaje bastante interesante para transacciones, para serializar y comunicar datos. JSON nació de JavaScript. JSON es una parte fundamental de JavaScript, a pesar de que la concepción original ya fue rebasada e inclusive mejorada a través de los objetos tradicionales del paradigma. Estos, DataView y ArrayBuffer, permite crear objetos especializados en la manipulación de datos. Y les voy adelantando. Estos no los vamos a ver aquí. Ni DataView ni ArrayBuffer. ArrayBuffer es un componente de los arreglos, de los famosos array, que va a vivir en memoria y que me va a poder generar una especie de caché con el que yo puedo manejar arreglos. Estos los vamos a utilizar para manipular datos. ¿Recuerdan ustedes que había decidido sacar de Pythonista el proyecto y hablar de datos basados en JavaScript? Lo que sigue, perdón, ese es CD231, no 221. CD231 es datos en JavaScript. Tanto Reflect como Proxy sí no lo vamos a ver.
También permite hacer operaciones asíncronas. Un poco más avanzadas que lo que es Promises. Y arguments. Es un objeto que me permite capturar los argumentos de una función. Estos objetos en muchos casos son internos de JavaScript. Es muy probable que ustedes, estos últimos de aquí, DataView, ArrayBuffer, Reflect Proxy y Arguments, no los vean directamente. Bueno, Arguments sí, porque lo van a estar utilizando. Pero, por ejemplo, DataView y ArrayBuffer, Reflect y Proxy no. ¿Qué van a estar utilizando? Vamos a estar utilizando date, mat, muy posiblemente regexp, bigint, no tanto, error lo vamos a estar utilizando mucho, set también, map también. Las funciones son importantísimas dentro de JavaScript. Y promise seguramente lo vamos a estar utilizando, no sé si en este curso o lo vayamos a utilizar en Node. Promise es muy utilizado en Node. Node, si ustedes recuerdan, puede generar aplicaciones web. Promise se utiliza mucho para eventos web. Déjenme ver si hago implementaciones aquí en este curso para Promise. Generator también lo vamos a estar viendo. JSON también es bastante importante. Pero DataView, ArrayBuffer, Reflect y Proxy no son tan importantes. Estos digamos que son internos para el uso de JavaScript y quizá en un curso de JavaScript avanzado los vayamos a ver. Prácticamente todos los demás los vamos a utilizar y regex tiene su propio espacio. Es muy importante que lo conozcamos y va a venir en otro curso especializado en datos. Sí, de hecho, Leonardo, Leo, CD231 tiene que ver con D3 y D3 significa Data Driven Documents. Eso es D3. CD231 va a ser datos. Leonardo, creo que tú estuviste en el de Py 211. El gran problema que tuve yo con Py 211 es el tema de que necesitaba enseñarles JavaScript como se los voy a enseñar ahorita. Si no, no quedaba tan claro cómo estaba funcionando. De hecho, si te fijas, mucho de lo que hemos visto en este diplomado lo tomé precisamente de Py 211. Para los que no estaban ahí, Py 211 era un curso de visualización de datos en web. Quedó trunco ese curso. ¿Por qué? Porque necesitaba generar todo un contenido muy particular para que pudiera ser entendido. Ese contenido particular es lo que estamos viendo en este diplomado. Y entonces, ya ahora sí, Py 211, con todo este soporte, ya va a correr naturalmente. Py 211 que hicimos a finales del año pasado y principios de estaba muy forzado. Y lo que vamos a ver es el framework de D3. Pero bueno, me estoy adelantando. ¿Qué otras propiedades tenemos? Si se fijan, estos son objetos. Tenemos lo que se conoce como propiedades globales. En otros lenguajes de programación se conocen como atributos. Fíjense bien, tipos de datos básicos, y le voy a colocar tipos de datos.
implican valores o un arreglo de valores. Propiedades globales no necesariamente hablan de valores. ¿Cuáles son las propiedades globales? Infinity, que es infinito, not a number, undefined, global this y null. En la sesión previa nosotros hablamos de not a number, undefined y null. Infinity implica una cantidad infinita. Aquí tenemos que colocar algún tipo de advertencia. Infinito para JavaScript y para otros lenguajes de programación, como puede ser Python con NumPy. Infinity implica una cantidad que no puede ser medida o que no puede ser cuantificada por una computadora. No está hablando del concepto de infinito que nosotros conocemos. Si de repente tenemos un número tan grande que no permite ser capturado en la memoria o no permite ser procesado debido a las limitaciones del procesador de la máquina, se vuelve infinity. A lo mejor no es infinito, pero si es un número tan grande que excede la capacidad de cómputo que nosotros tenemos. No voy a meterme a teoría de infinitos y cosas así. Simplemente infinity es un número o una cantidad tan grande que no es manejable por la máquina. Not a number not a number implica que se realizó una operación que no pudo ser calculada numéricamente. Que no puede ser calculada numéricamente. Undefined implica algo que no existe o se desconoce en el momento. Vamos a hacer un ejemplo de undefined. Let me permite a mí crear una variable y asignarle un nombre. Aquí estoy creando la variable. Cuando yo trato a través del intérprete, esta es la expresión mínima, en donde lo que le estoy diciendo al intérprete es, tráeme el valor de la variable. Bueno, yo acabo de definir que existe una variable, pero ¿qué valor contiene? Si se fijan, no lo colocó. Vamos a hacerlo en nuestro inspector, en la consola. Yo la acabo de definir aquí. Vamos a ver si aquí la puedo tomar. No está definida. Aquí voy a definirla aquí. Let variable. Y fíjense cuál es el valor. Undefined. Undefined podría ser no lo sé. ¿Cuál es el valor de una variable que acabo de crear? Pues en realidad no lo sé. Creaste la variable, pero no le asignaste ningún valor. En el caso de Jupyter,
Cuando un resultado es undefined, no lo despliega. Voy a cambiar el orden. Null implica un valor inexistente. Para que no se confunda. Undefined es no sé qué valor tiene. Null significa es no tiene valor. Ah, bueno, ya la había declarado. Let es cuando se define por primera vez. Variable igual a null y el valor de variable es null. Ahorita les platico de let y de var y de const. Pero bueno, ahorita vamos a ver únicamente que undefined y null son distintos. Undefined es no tengo idea del valor, no lo sé, no lo encuentro. Null es no tiene valor. Yo dije que no tenía valor. Y global this es un elemento que identifica al objeto global tanto en un navegador como en Node. En este caso, Global Dis es bastante nuevo. Las implementaciones están dentro de las implementaciones más actualizadas de Firefox. Déjenme ver si en Chrome. Vamos a ver, déjenme traigo una ventanita con Chrome. Ahorita hablamos de las asignaciones de variables, no se preocupen por eso. Abro el inspector. Me voy a la consola. Vamos a decir si Global Dis existe en el navegador de aquí. Así es window. Y aquí está lo que contiene. Si yo tecleo window, de hecho si se fijan me adelanta lo que va a regresar. Eso es lo que contiene window. Window y global dis son lo mismo. Digamos que es mi nombre común, mi nombre genérico para el objeto global que está dentro de esta ventana. Voy a eliminar esto y vamos a hablar de algunos métodos o funciones globales. Varias de estas las vamos a estar trabajando. Estas variables, como ustedes pueden ver, perdón, estas funciones ya vienen por defecto. Son muy básicas. Estas que tienen que ver con la manera en cómo yo voy a manejar las URLs. Esto me permite a mí utilizar diversos tipos de codificación para una URL en particular. Esto es en caso de que yo, bueno, Internet es internacional, yo tenga URLs que tengan caracteres especiales. ¿Tú lo intentaste, Gelacio, en Chrome? De sacar
Global Dis. Debe ser una versión un poquito retrasada de Chrome. Como ven, procuro tener las versiones más actualizadas de los navegadores. Global Dis es tan nuevo que todavía no está implementado en algunos navegadores. De estos no vamos a hablar demasiado. Eval. Eval es muy bonito. Eval lo que va a hacer es evaluar una expresión. Una expresión que está dentro de una cadena de caracteres. Lo vamos a ver más adelante, pero este es un pequeño, una pequeña vista previa de lo que vamos a hacer. Yo tengo una cadena de caracteres y con eval evalúa la expresión. Si yo tengo esto así y le doy Shift Enter, me regresa esto. IsFinite me pregunta si el elemento que yo tengo es finito, si es una cantidad conmensurable por parte de la computadora. Is not a number evalúa si un valor en particular es not a number. Number va a convertir en número lo que yo ingrese aquí. Lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Parsefloat lo que va a hacer es convertir algo en un número de punto flotante. ParseInt va a convertir en enteros. Debido a que number es lo único que yo tengo, un formato numérico, yo necesito estas funciones para convertir en punto flotante o en enteros. En el caso de otros lenguajes de programación, yo tengo un tipo que es entero y un tipo que puede ser double o float. Estos tipos diferencian perfectamente lo que es un número entero y lo que es un número de punto flotante. ¿Por qué es importante en otros lenguajes diferenciar los números por enteros y punto flotante? Por una situación de memoria. Los números enteros, debido a que son números muy particulares, que no tienen decimales, ocupan menos memoria que los números de punto flotante. En este caso, si nosotros vemos Python le da un número particular de bytes ¿cómo se llama? A los enteros y un número adicional a los de punto flotante. Vamos a llamarlo así. Vamos a verlo así. Un número entero, por lo general, ocupa menos memoria que un número de punto flotante. En el caso de JavaScript, todos son números. Todos son números y ocupan el mismo espacio. Esta es otra de las cosas que hace a JavaScript un poco ineficiente. Al seleccionar todos los números, al definir a todos los números como iguales, hay un desperdicio de memoria cuando yo defino números enteros. Este es un tema de arquitectura. De hecho, ese es un problema que ustedes se van a encontrar no en estas máquinas grandes que tienen gigabytes de información, sino en máquinas pequeñas de Internet de las cosas. En las máquinas pequeñas, como sucede con Arduino o como vimos el ejemplo de estos pequeños chips de Internet de las cosas, sí hay diferencia cuando tenemos una gran cantidad de números. Es más ineficiente tener un entero en JavaScript que un entero en C o un entero en Python o un entero en Java. Es un tema de cómo la memoria maneja los números. Aun cuando es convertido en entero con parseInt, de todas formas sigue teniendo el tamaño que un número de punto flotante. No sé si les queda claro. ¿Todo bien?
Perfecto. String convierte en cadena de caracteres de cualquier elemento y boolean lo convierte en un booleano. Ahorita vamos a hablar de los booleanos, no se preocupen. Hasta aquí no hay dudas en este capítulo. Vamos a trabajar prácticamente todos los elementos. Decode, excepto decode, estos decode no los vamos a utilizar, pero todos los demás los vamos a utilizar durante este curso. Infinity, none, undefined, null y global this. Bueno, global this no, pero infinity, none, undefined y null sí los vamos a estar utilizando. Todos estos elementos son parte del entorno global. Estos yo no necesito definirlos, no necesito importar un módulo, nada. Esto ya viene directamente dentro de JavaScript. El día de ayer nosotros estuvimos trabajando con DOM. Si ustedes se fijan, DOM no es parte del objeto global. DOM se utiliza cuando ustedes están en un navegador. DOM se añade al entorno global. Es por eso que cuando yo estoy en la consola, yo tengo window y de window tengo document. Window es mi entorno global y el navegador a window le añadió el elemento document. ¿Cómo está lo añadiendo? ¿Cómo lo está añadiendo? Como si fuera una propiedad. Le pega el objeto a window. Pero Windows, una vez creado, no contiene este objeto. Por defecto no contiene document. ¿Por qué no lo contiene? Nuevamente, la máquina de JavaScript es la misma, la que yo tengo en este navegador. Bueno, en este navegador de Chrome, en este, que en el que tengo en Node. Node, ¿para qué necesita el objeto document? El objeto document funciona para crear páginas en HTML. Node no necesita document, pero sí necesita un entorno global. ¿Queda claro? Esa es la diferencia entre back y front. Gracias por el punto y coma. Qué bueno que me lo recordaron. Ahí está. Aquí hay algo que quiero enseñarles, ya que está esto aquí. Si yo le pico aquí a este triangulito, me va a traer todos los métodos y propiedades que contiene el elemento. Fíjense, todos los que dicen on abort, on after print, on animation cancel, on animation end, on. Cuando dice on, todo esto de aquí es un evento. Todos estos son eventos que puede capturar el objeto document. Bueno, el objeto body. ¿Recuerdan ustedes que yo les hablaba de que los navegadores pueden capturar muchos objetos, muchos eventos? Todos estos elementos on, lo que van a hacer es estar escuchando. Y cuando ocurra cualquiera de estos elementos, yo puedo definir una función que se va a ejecutar cuando ocurre el evento. Esta es la gran ventaja que tiene JavaScript. JavaScript y sobre todo DOM en el navegador va a escuchar a todos estos eventos y dependiendo del tipo de evento, yo puedo hacer algo en consecuencia.
En el caso de CSS, ustedes recuerdan, pues los únicos eventos que teníamos eran select, o nosotros podemos quitar los eventos del puntero, o teníamos el evento hover, pero nada más. Cuando hablamos del DOM, la cantidad de eventos se multiplica varias veces. ¿Hasta aquí queda todo claro? A ver, Raúl, o sea que JavaScript es lento para correr. Tiene ventajas en el navegador, pero gasta memoria. Así es. No es lento, es ineficiente. Es algo un poco distinto. Sin embargo, otra vez, la barrera de entrada de JavaScript es que cuando ustedes instalan un navegador, ya viene con JavaScript instalado. Ustedes pueden utilizar el navegador como plataforma. Esas son las aplicaciones de frontend. Nos ahorramos instalar bibliotecas, dependencias y todo esto. Vamos directamente al navegador y JavaScript lo puede utilizar. En el caso de Node, nosotros tenemos múltiples módulos que podemos importar a través de una cosa llamada npm, que es el gestor de módulos de Node. JavaScript, Raúl, ¿de qué sirve que esté escuchando? Es muy simple, Raúl. Como yo te comentaba, el objetivo primordial de JavaScript en el navegador es la interacción. La interacción con cualquier evento que se le pueda ocurrir al usuario. Entonces, un evento puede ser que yo me mueva, un evento es que yo seleccione, y a lo mejor si yo selecciono no quiero que seleccione esto, sino que lo tome. Entonces yo selecciono y esto es un evento. Es un evento distinto. Si me coloco sobre la imagen, cambia el cursor y aparece la manita. La manita significa que yo le puedo picar, darle clic a esto y me va a enviar a una liga. Pero si le dejo pegado el mouse, implica que puedo mover la imagen. Son eventos distintos. Cuando le pico, es on click. Cuando hago esto, es on drag. Cuando hago esto, es on select. Cuando muevo la ruedita de mi mouse, es on wheel. Yo puedo detectar diversos eventos y hacer algo en consecuencia. Así es justamente como cuando cuando yo hago esto, cuando yo muevo mi mouse, bueno, la ruedita de mi mouse, es on wheel. Y cuando llega un elemento que también es susceptible al on wheel, el control del evento se va a este elemento. Si estoy fuera, tengo el on wheel de aquí, de body. Cuando estoy aquí adentro, el on wheel, el evento de movimiento de la ruedita, está dentro de esta ventana. Todo esto está definido por el DOM. Esto que tú estás viendo, el on wheel y todo esto, es DOM. Y en su momento JavaScript y DOM estaban casados y eran prácticamente inseparables. Lo que hicieron con Node fue separar a JavaScript del DOM y ahora son, aun cuando eran cosas distintas, ahora sí están separados. Sin embargo, en el navegador, JavaScript y el DOM prácticamente son simbióticos. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Proseguimos con el siguiente capítulo? Perfecto. Ahora, vamos a hablar ahora sí de los tipos de datos. Aquí los mencionamos y hablamos de ellos. Aquí vamos a hablar de los tipos de datos.
Va a ser un poco más rápido porque ya hablamos previamente de ellos. Y vamos a hablar de unas características que les mencioné, pero que aquí ya están dentro de los apuntes. JavaScript es de tipado dinámico. Es un lenguaje que no requiere que se define el tipo de dato, sino que lo infiere a través de su sintaxis. Déjenme ver algo porque no me acuerdo. También se me olvida a veces cómo escribir. Es a través con S. Disculpen el error ortográfico. ¿Qué tipos son los que manejamos? Otra vez, numéricos, cadenas de valeros y aquí voy a quitar esto, no es un valor, sino undefined. Y este es un tipo básico que vamos a ver más adelante. De hecho, es bien esotérico symbol, por eso no le estoy dando una descripción, porque sí necesito desarrollarlo un poquito más. Tenemos tipos numéricos, cadenas de caracteres, booleanos, null y undefined. Undefined es más, voy a colocarlo aparte. Para que no haya dudas. Null, por ejemplo, si es un valor. El valor de nada. Undefined es que no existe ni siquiera un valor. Ahora, prácticamente, bueno, no prácticamente, como ustedes vieron, todo en JavaScript es un objeto. ¿Qué tipos de datos básicos tenemos? Tenemos, como lo vimos, valores numéricos. No hay diferencia entre números enteros y números con decimales. Cadenas de caracteres en donde yo tengo únicamente string. Y dice, JavaScript no identifica tipos de un solo carácter. En otros lenguajes de programación yo tengo, por ejemplo, char, en donde defino solamente un carácter. Lo que identifica JavaScript son cadenas de caracteres. Las cadenas de caracteres pueden incluir ninguno, ser cadenas vacías o cualquier cantidad de caracteres. Aquí es en donde también JavaScript se vuelve muy interesante. JavaScript es compatible con Unicode. Si le pican esta liga, van a ver una tabla de caracteres Unicode. Unicode es un estándar que me permite a mí desplegar caracteres. Fíjense en este mapita, lo voy a hacer más grande. Me define caracteres que se usan en el mundo. Y por ejemplo, esta serie que yo tengo aquí es la serie occidental, que en los países latinos, nosotros, utilizamos comúnmente. Pero por ejemplo, si se fijan, no está la ñ. Aquí me dice en qué países se utilizan estos caracteres. Unicode define caracteres para diversas regiones y diversos idiomas. En este caso es cirílico, es el que se utiliza primordialmente en los países rusos. Bueno, en los países de
de la Unión Soviética y particularmente en Rusia. Ruso, ucraniano, búlgaro. Esta tabla me permite a mí pues ser muy explícito de cómo funciona Unicode. En este caso, este es el alfabeto hebreo. Este es el árabe. Pero tenemos chino, o de Tana, o quien sabe que sea, Nco, árabe extendido. Esto es Unicode. Este es el alfabeto de Bengala. Internet está hecho de una red global. No todos van a hablar español, no todos vamos a hablar inglés y no todos vamos a utilizar los mismos caracteres. Unicode lo que hace es permitirnos manejar prácticamente todos esos caracteres e inclusive utilizar un subconjunto de estos caracteres. ¿Se acuerdan ustedes de UTF-8? UTF-8 son los caracteres exclusivamente para la zona occidental. JavaScript, aun cuando solo identifica caracteres, utiliza Unicode. Booleanos. Vamos a estar trabajando muchos con estos. Estos son la base del cómputo procedimental, en donde tienen valores de verdadero o falso. Verdadero o falso, que puede ser también, en este caso, true es cualquier cosa distinta de 0 y false es 0. Undefined, bueno, undefined ya lo vimos. Y el valor null es un tipo de dato que no representa nada y se utiliza para no, este es el valor. ¿Por qué está cambiado esto? Undefined. Undefined undefined no representa nada. Ahí está. Se utiliza para definir variables a las que posteriormente se les asignará un valor. Esto es undefined. Y tampoco sé por qué está esto aquí. Bueno, en este caso, ya vi que es. Es un ejemplo de algunos tipos de datos. Voy a abrir el inspector. ¿Qué pasó? Creo que tengo aquí, creo que no hice un git push en el último curso y me dejó un cochinero. Voy a ver qué pasó. Me voy a la consola. Limpio. Y yo puedo colocar cualquier cosa, 12.5. ¿Qué es lo que estoy haciendo? El shell es un intérprete. Está escuchando lo que yo tecleo. En la consola, los únicos eventos que son válidos en la consola es lo que yo ingreso con el teclado y lo que me regresa la propia consola. Lo que está haciendo en este momento la consola es estar escuchando a mi teclado. Si no escribo nada, pues obviamente no hay nada. Empiezo a teclear y se despliega lo que estoy tecleando. La consola está escuchando. Así es como funciona una consola basada en texto. Estos caracteres que vinieron de mi teclado son una expresión. Lo que va a hacer la consola es tratar de ver si la expresión tiene sentido, si está dentro de todas las reglas de sintaxis del lenguaje que es JavaScript. Si la sintaxis es correcta y le doy Enter, esto es lo que me dice, caray, ¿metiste esto? Significa que metiste un número y es 12.5. ¿Qué pasa si yo escribo 12,5? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué es esto? Sintácticamente es correcto,
pero no sé lo que hizo. Y si hago esto, me dice SDF, SDD no está definido. Esto lo busca como si fuera un nombre. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a colocar... Esto no tiene ningún sentido. Esto de aquí, de alguna manera tuvo sentido. ¿Por qué? Porque hay una coma. Esta coma me dice que aquí puede haber una sucesión de datos. Aquí tengo la coma, un punto, y luego esto de aquí. Esto lo está interpretando como un nombre. Siempre que se encuentra con el punto y coma significa que es un retorno, que es que termina aquí la expresión, y la siguiente es otra expresión. En este caso, lo toma como si fuera un nombre y dice no está definido. Aquí estoy utilizando algo que no tiene sentido, un operador, un espacio, y no tiene sentido absolutamente nada de esto para el intérprete. Esto me va a traer un syntax error. ¿Qué pasa aquí? Ah, esto es un operador, lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? ¿Por qué no me deja? Ah, yo tengo estos caracteres. Ahora sí, otra vez, un error de referencia, porque esto podría ser un nombre, pero los nombres no están definidos. Más adelante vamos a ver lo que son los nombres y cómo asignamos variables. Vamos a verlo de una vez. ¿A qué me estoy refiriendo con un nombre? ¿Se acuerdan que utilizo yo let? Let, esta cosa, y punto y coma. Estoy definiendo una variable con este nombre. No le estoy dando un valor todavía, pero en la memoria de JavaScript existe este nombre. Es más, window punto esta cosa existe. ¿Cómo funciona el entorno de nombres dentro de JavaScript? Cada vez que yo defino una variable, este nombre se le va a pegar a window o al objeto global. Es una propiedad del objeto global. Cuando yo le invoco así, lo que va a hacer JavaScript es buscar si existe una propiedad en window con ese nombre. Como si existe, me va a traer su valor. El valor es undefined. O sea, sí existe, pero no tiene un valor definido. ¿Qué pasa si yo le doy un valor? Este es otro operador. Se llama operador de asignación. Es el signo de igual. Let es para declarar variables y viene dentro de la especificación de ECMAScript 5. Ahorita les platico. Le coloco el valor, por ejemplo, true, con minúsculas. Y cada vez que yo busque... A ver, déjenme ver. Aquí está. El valor me lo va a regresar. Vamos a ver window. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué me trae un define y no me trae el valor? Con esto, cuando yo hago window.esto, lo que estoy haciendo es validar que existe el nombre.
No, de hecho me trae me lo trae como indefinido. Ahorita veo por qué. Bueno, en Windows se guarda todo esto como un valor. Vamos a verlo posteriormente. Les voy a hacer el ejemplo completo de los valores globales y los atributos. Esto se conoce como entorno global. Yo estoy definiendo variables dentro de Windows. Tengo un espacio de nombres, seguramente los que estuvieron en Python han escuchado esto, en donde yo guardo los nombres de las variables y las variables pueden tener valores. ¿En dónde las guardo? Las voy a guardar en Windows. Creo que es en values, ahorita lo checo. Windows va a ser el encargado de que en esta ventana exista un valor para esto de aquí. ¿Qué pasa si abro otra ventana? Abro el inspector, entro a la consola de esta ventana. El Windows de aquí es distinto al Windows que yo tengo acá. No está definido. Este nombre solamente vive en esta ventana. Cada una de las pestañitas que tengo aquí es una nueva ventana, un nuevo window. Y el entorno en el que viven las variables es en el window en el que me encuentro yo actualmente. De esa manera, si yo tengo varias pestañas abiertas, no mezclo las variables. Este era un problema anteriormente. Anteriormente los navegadores no tenían pestañas. Y estoy hablando de las primeras versiones de los navegadores. Las pestañas nacieron para tener diversas páginas abiertas al mismo tiempo. Si yo no tuviera Windows separados, entonces haría una mezcla de todo el código JavaScript de todas las páginas. Lo que hago cada vez que yo creo una ventanita, cada vez que abro una pestaña, genero un objeto window para cada pestaña. Y el objeto window de cada pestaña puede soportar variables a las que les puedo asignar valores. Let es para definir variables. Variable 01, variable ventana. Pudiera ser, Raúl. Ahorita estoy utilizando cualquier ejemplo. Si ustedes se fijan, también hay reglas de estilo. Si ustedes se han fijado, déjenme ver dónde está. Aquí en objetos estándar, y ahorita que lo comentas también es importante, Raúl. Cuando yo defino variables, las variables normalmente yo las voy a definir con minúsculas. Cuando yo defino lo que se conoce como funciones, yo utilizo lo que se conoce como camel case. Camel case es la primera letra de una palabra, minúscula, y las siguientes son mayúsculas. Con esto yo le estoy diciendo, bueno, le estoy dando a entender de que se trata de una función. Pero me estoy adelantando, todavía no llegamos a esto. Lo que me interesa es que veamos cómo funcionan los valores. Cómo el intérprete, a través de una serie de caracteres, identifica de qué se trata y en este caso, si es un nombre, lo busca y como hay un valor, lo trae. ¿Qué otra cosa podemos tener? Bueno, por ejemplo, hola, y esto es una cadena de caracteres. Las cadenas de caracteres pueden utilizar apóstrofes o comillas. Al final de cuentas, si es apóstrofes o comillas, es una cadena de caracteres. Entonces está delimitada por comillas.
o apóstrofes. Ahora, yo puedo tener un tipo particular y convertirlo en una cadena de caracteres, en un booleano, en un número, o en un entero, un número entero, o un número de punto flotante. En este caso, con esto, con esta función, este número lo convierto en 12. String true. Lo convierte en cadena de caracteres. La cadena de caracteres siempre va a tener apóstrofes o comillas encerrándolos. Number va a convertir una representación numérica de una cadena de caracteres en un número. Si yo coloco algo que no es una representación numérica, me va a regresar not a number. Cada pestaña tiene su propio window y cada window en los navegadores tiene su propio document. Boolean me convierte en booleano algo. Esto lo pueden hacer desde el inspector. Cualquier cosa distinta de 0 es false. Cero numérico. Boolean no cambia el valor. Esto de aquí es una representación del 0, pero no es el valor, no es el número 0. Cualquier cosa distinta del 0 es false. Vamos a ver con undefined. Estos ejemplos que estoy colocándoles aquí, los pueden utilizar ustedes también en el inspector. Undefined también es false. Vamos a ver qué es null. También es false. Para la función boolean, undefined y null y este 0 representan 0. Nosotros como programadores sabemos que esto no necesariamente es 0, pero para boolean, tanto undefined como null es 0. Así es, ahorita les platico por qué Gelacio. Parse int, esto de aquí. Parse int, parse es filtrar. De hecho, algunos le dicen parsear. Ese verbo no existe en el español. Parse int lo que va a hacer es a través de algo que yo tengo aquí, convertirlo en un entero. Y entonces, Gelacio, tú lo que hiciste fue esto. Parse int
Esto es una expresión. Esta es la representación de una expresión. Lo único que tomó parseInt fue esto de aquí. Fue la primera parte. Si tú te fijas aquí donde dice parseInt, trunca. Se encuentra un 8 y todo lo demás no lo toma en cuenta. Pero vamos a ver qué pasa si en lugar de parseInt utilizo parsefloat. También trunca el contenido numérico. Esta es la diferencia con otros lenguajes. Lo que hace JavaScript es tratar de que las cosas funcionen con una lógica que no es la lógica de nosotros, es una lógica del que desarrolló el lenguaje. Esa lógica a lo mejor no tiene sentido para nosotros. Si venimos a otros lenguajes de programación, lo que acabamos de hacer es imposible. Nos va a generar un mensaje de error. En este caso, hace todo lo posible para que funcione. La regla en JavaScript es haz que funcione. La regla en otros lenguajes de programación es si no está escrito correctamente, truena. ¿Qué tan bueno es eso? Pues depende, es como la educación de los niños. Puede ser muy permisivo o puede ser muy estricto. ¿Cuál es mejor? Pues nadie sabe, honestamente. Y ahí está mi hijo, por cierto. Y soy bien barco, por cierto. Soy como JavaScript de los papás. Simplemente, JavaScript lo que hace es que las cosas funcionen. ¿Cómo? Bueno, pues bajo el criterio de la persona que implementó el estándar. Ahí es en donde JavaScript se vuelve muy inestable. Les dan las reglas básicas y cómo las implementas depende de quién las esté implementando. Por eso nació ECMAScript. Esto debe de ser parte de la especificación. Y entonces, parseInt, pues a lo mejor por eso es filtrar y no solo int o float. Parse es filtrar, o sea, filtrame toda aquella parte que sea entero. Vamos a hacer otro ejemplo. Botellas 8. Ahora sí. La regla es que tiene que empezar con un número, porque si no te da not a number. Sí, pero super barco, la verdad. Bueno, esto es un tipado, ¿cómo se llama? Un tipado, dinámico. Y muy dinámico, de hecho. Ahora, tengo el tipado, le puse no estricto, pero puede ser un tipado débil. ¿Qué significa? Lo que vimos también en la sesión previa. Fíjense qué pasó aquí. Vamos a hacer esto, pero en nuestro inspector. Aquí estoy utilizando un operador. Este es el operador de suma. Para este valor, este es un operador de suma. Para los enteros es un operador de suma, pero para este 5
es el operador que se conoce como concatenación. ¿Cuál utilizo? Utilizo el de concatenación. El orden de los factores no debe de alterar al producto. Vamos a ver. Yo supondría que si me encuentro con cualquier operador, esta regla funcionaría. Pero ¿qué pasa con esto? En otros lenguajes de programación, este signo de multiplicación, cuando yo lo aplica, si yo lo aplico a una cadena de caracteres, es un símbolo, significa repetición. En Python, esto significa repíteme 5 veces el carácter 5. El criterio es distinto para este operador que para este operador. El criterio aquí es, bueno, conviértemelo en un valor numérico y multiplícalo. A veces, para los que venimos de otros lenguajes, esto no tiene sentido. Estamos muy acostumbrados a las reglas de otros lenguajes. Las reglas de JavaScript son únicas, son propias de JavaScript. Pueden parecer ilógicas para nosotros, pero pues son las reglas. Lo que tenemos que hacer es nosotros entender las reglas y tener mucho cuidado cuando programamos. Esto significa tipado no estricto. Ahora, hay cosas que definitivamente no se pueden hacer. En este caso, otra vez, la regla de JavaScript es procurar que siempre haya algo, que salgan las cosas bien al final. A pesar de que son cadenas de caracteres, realiza la operación. ¿Por qué? Porque hay una representación correcta. Y ya cuando definitivamente no hay de otra, fíjense, ahora concatenó. ¿Y ahora qué va a hacer? Convirtió el 5 en una cadena de caracteres. No es lógico para nosotros, a lo mejor, pero sí para JavaScript. Tiene que haber un resultado correcto, que todo salga bien, por favor. Y ahora sí, ya no le quedó de otra. Ya le intentó de todas las maneras y esto, al final, no me da un resultado numérico. Y entonces ustedes recuerdan de isNaN. Esta función va a evaluar si esto es un número o no. Perdón, ahí está. Yo evalúo las expresiones. En este caso, sí es un número. isNaN lo que va a hacer es evaluar la expresión y evaluar si esta expresión es un número, da por resultado o no. Así es, no es un número. Este es el tipado no estricto, el tipado débil. A pesar de todo, siempre va a dar un resultado, y el resultado a veces es not a number. Aquí necesitamos platicar sobre el tema de las excepciones.
Una excepción, como lo dijimos en la sesión previa, se utiliza mucho en otros lenguajes de programación. Cuando se encuentra un error de estos, en donde la lógica no nos dice gran cosa, lo que hago es detener el programa, ser estricto. En el caso de JavaScript, sigue ejecutándose. Si se fijan, aquí sí hay un error, reference error. También tuvimos el syntax error. Esos son de los pocos errores que ocurren. A esto se le conoce como una excepción. En este caso, lo dejo ir, pero me dice que es not a number. Otros lenguajes de programación, como ocurre con Java, o como ocurre con C, con C++, o como ocurre con Python, cachan las excepciones. En este caso, a menos de que sea muy específico, hay muy pocas excepciones en JavaScript. De verdad tengo que regarla horriblemente para que se ejecute una excepción como esta de aquí. De hecho, y me voy a adelantar también un poquito, esto es muy nuevo también, try catch. Tengo error, eval error, range error, reference error, syntax error, type error, URI error y nada más. Es más, lo voy a añadir dentro de los objetos básicos. Les voy a colocar errores. Es error tal cual, 1. Internal error, 2. Range error, 3. Reference error, 4. Syntax error, 5. Type error, 6. URI error, 7. Y son todas las excepciones definidas dentro de JavaScript. Fíjense en esto. Mientras que JavaScript define solamente 7 excepciones, ay, ¿qué fue este? Guacala. Está muy feo este buscador del patito. Ya alguien me lo había dicho. Todas estas que ven ustedes aquí son las excepciones que identifica Python. Desde System Exit hasta aquí. Estas son las excepciones que vienen por defecto en Python. Y Python puede generar todavía más excepciones. En el caso de JavaScript, solamente tengo 7. La manera como maneja las promesas es parecido a try y catch. Eso lo vamos a ver, Ramiro. Entonces, como ven, JavaScript es muy permisivo, tiene muy pocas excepciones. Prácticamente todo lo demás lo puede dejar pasar o lo trata de arreglar. Entonces es un tipado no estricto. Y bueno, dentro de todos estos, ya que estamos hablando de los tipos,
Existe la función, por ahí también en la literatura van a encontrar que le llaman operador, type of. Si se fijan, no cumple con la sintaxis que habíamos visto del camel case. De hecho, no sé por qué. Pero, por ejemplo, type of 1 me dice que es number. Esto es un objeto vacío. Object. Estos todavía no los vemos. Type of true. Y faltan los puntos y comas. Boolean. Type of hola. String. Type of null. Fíjense. Cualquier cosa que no sea un número, un booleano o una cadena es un objeto. En este caso es undefined. Null es un objeto. Undefined, pues es undefined. Y por ejemplo, podría yo tener, que lo vamos a ver más adelante, un arreglo. También es object. Cualquier cosa distinta a number, boolean, string y undefined es un objeto. JavaScript no se parece a Python. Por ejemplo, si a mí me preguntas, uno que es muy parecido, increíblemente parecido a Python, es Ruby. JavaScript no se parece a muchas cosas. Les voy a ser franco. JavaScript es un lenguaje muy único, muy particular, con una lógica que a veces, si venimos de otros lenguajes, deja de tener sentido. De hecho, si a mí me preguntas, yo le veo más cara del lenguaje de programación funcional de la familia de Lisp o de Elixir o de Erlang que de Python. Y bueno, se parece un poquitito en la sintaxis a C. ¿Hasta aquí queda todo claro? ¿Todo está correcto? ¿Todo lo entienden bien? ¿Un desarrollador frontend qué otros lenguajes maneja aparte de JavaScript? Bueno, un desarrollador frontend debe de conocer muy bien el DOM, debe de conocer muy bien hojas de estilo y debe de conocer muy bien HTML. Y a partir de ahí puede utilizar los frameworks o las APIs que vimos también en la sesión previa. ¿Qué es lo que hace un desarrollador frontend normalmente? Y no está mal, digo, son herramientas. En lugar de irse directamente a JavaScript, utiliza los frameworks que están disponibles. Por eso les digo que tengo mis dudas con respecto al tema del full stack. Un full stack tiene que saber obligatoriamente hojas de estilo, tiene que saber obligatoriamente HTML y debe de conocer lo más actualizado de JavaScript. Porque si tú programas diciendo que eres full stack, pero solamente programas jQuery, que es un framework de JavaScript que ya está viejito, pues no eres full stack. Yo no te puedo colocar en una situación en donde tienes que meterte directamente a JavaScript o al DOM para poder resolverla. ¿Qué tal si tu framework no la utiliza? No la ha implementado. Entonces ya no soy programador. Ah, qué chistoso. Si quieres ser un frontend, tienes que ser totalmente funcional y eficiente, única y exclusivamente con HTML, hojas de estilo, JavaScript y DOM. Esas son las bases para frontend. Y ya a partir de ahí pueden escoger el framework y las APIs que mejor les funcionen.
Entonces, bueno, vamos a dejarlo en este capítulo, en tipos de datos. Vamos a dejarlo aquí. Espero que todo haya quedado claro. Espero que todo quede bien. De una vez me disculpo, estuvo muy fea la mañanita. Como les digo, este es el último día de labores aquí en la UNAM. A partir de hoy salgo de vacaciones. Eso significa que voy a tener más tiempo para ustedes. Esperen mejorar la calidad de los contenidos y sobre todo voy a estar mucho más tranquilo. Yo espero poder empezar a la hora como se debe y terminar inclusive un poquito después. Ya no tengo la presión del trabajo y no pensaba salir para ningún lado. De hecho, lo que pienso hacer es mejorar tanto Cloudlevel como Pythonista. De hecho, lo van a notar muchos cambios, pero sobre todo tengo tiempo. Entonces puedo dedicárselos a ustedes perfectamente. Entonces, a partir del lunes, otra vez a la 1, tenemos esta sesión que nos falta de Grid y Flexbox, y a las 3 continuamos con este curso de JavaScript. ¿Todo bien? Perfecto. Y la buena noticia es que como ya tengo tiempo, todos los pendientes que tengo de diplomas y todas estas cosas, ya por fin voy a poder ponerlos en orden. Entonces esperen muchos cambios muy importantes a partir de lunes. Jorge Miguel, a la 1 no tienes lugar. ¿Son los de Zacatecas? Ay, perdón, vi que era en privado. No te preocupes, Jorge. Si quieres, lo grabamos y lo presentamos. Si hay dudas, me pueden localizar y lo vemos. No te preocupes, Jorge Miguel. Digamos que como yo le estoy retrasando, no cuenta para las asistencias, pero sí cuenta para el conocimiento que vamos a tener. Y es la última parte, es la parte en donde concluimos todo lo que vimos con hojas de estilo. Bueno, pues entonces lo dejamos hasta aquí y nos vemos el lunes a la 1 los que puedan, y si no, a las 3 de la tarde. Muchas gracias y hasta la próxima.